Ya, entonces estamos aquí para responder sus dudas, alguna duda que tengan. Yo tengo dudas como con una parte del contenido, que es cuando tenemos dos placas paralelas, ¿ya? ¿Ya? ¿Sí? Que se le tienen carga y cuando están en el vacío versus cuando se le agrega un dieléctrico, ¿por ¿Sí? qué disminuye el potencial? ¿Qué sucede ahí? El Que potencial la disminuye. diferencia de potencial cuando se agrega un dieléctrico entre las placas. Bueno, Eh, mm, aquí. A ver. mm, espérame. O sea, espérate. Déjame rayar un poco. Que no estoy seguro. ¿Vale? ¿Tú cachai? O sea, no me acordaba que el potencial disminuía. Según yo, aumentaba porque aumenta la energía. Ah, pero que estáis con carga fija, ¿no? Ah, hay dos casos cuando hay una fuente de voltaje constante y Sí, hay otro que es condensador cargado y aislado. sí, pues. Sí, creo que es por eso. Eh, uf, no sabría darte una respuesta así como ahora de por qué pasa de que disminuye el potencial. Me imagino que es porque la batería, o sea, no es la batería, sino que la energía disponible en el sistema eh, disminuye, porque lo que tiene que traer como, o sea, tienen que gastar energía para poder traer el dieléctrico, como para polarizarlo, ¿cachai? Entonces, por eso disminuiría el potencial en que están puestas, porque claro, tenéis carga limitada. En cambio, en el caso contrario, cuando tenéis conectada una batería, cuando tenéis conectada una batería, que es el caso que vimos en el auxiliar, ahí la carga que se va regulando en el condensador es suministrada por la batería. Y la batería mete esa energía para poder aumentar la energía, como me dice Valentina. Por eso los casos son distintos. Porque cuando tenéis carga constante y no potencial constante, la energía se pierde al traer el dieléctrico. ¿Cachai? Mm, Eso es como por encima de lo que pasa. ¿Me podrías hacer como en un mini esquemita resumen, como para visualizarlo bien? Espérame. Ajá, entonces hay dos casos cuando tenemos una batería que le pone Sí, pues, por ejemplo aquí, voltaje y sí, está otro bien. cuando no hay una batería. Exacto. Entonces tenemos dos casos. Imagínate que esto está pegado. Me quedo como muy separado. ¿Ya? Tenéis dos placas y tenéis dos casos. Que es lo que bien estabas diciendo tú. Tenéis el caso en el que tú tienes estas dos cosas conectadas a una pila, ¿sí? Que es el caso que vimos en el auxiliar el lunes, ¿sí? A un voltaje fijo V sub 0, ¿sí? Y nosotros vimos y demostramos que lo que pasaba era que la diferencia potencial aumenta, ¿sí? Y la energía aumenta en el sistema, ¿cachai? Y eso es porque la batería lo que hace es poner más cargas en estas cositas, en estas placas, Q y menos Q, cosa de poder mantener la diferencia potencial constante, ¿sí? Y eso lo hace a costa de que ingresa un dieléctrico. Si no estuviese el dieléctrico, nosotros vimos que la carga incluso es menor en cada una de las placas. ¿Sí? Fue de los resultados que sacamos. Ahora, si es que en verdad esta cuestión no está conectada a una batería y tú dices que tiene cargas fijas, tú no tienes una fuente de donde sacar energía. ¿Cachai? O sea, ya no está esta pila, no hay de donde yo pueda hacer trabajo. ¿Cachai? Porque la pila eso es lo que hace, hacer trabajo para ponerle energía al sistema, para mover las placas, o sea, las cargas a las placas. ¿Ya? ¿Cachai? Entonces, como yo Sí. ahora no tengo esa fuente y solo tengo las cargas fijas, este sistema entero, si es que yo meto algo, voy a perder energía ¿en qué? En polarizar este medio. Ah, ¿Cachai? ya.
Y eso hace que la diferencia potencial entre este punto y este punto disminuya. ¿Cachai? Sí. Sí. Eso es como con las manos. Ahí hay una explicación que dice Almendra. Pero ese es el de el caso de la batería conectada. Claro, que es el otro caso. ¿Se entiende Sí, cómo funciona? Sí. entendí ese caso. O sea Bacán. que no hay, en el caso no hay batería, entonces están las placas cargadas y si le agrego un dieléctrico, entonces va a gastar energía para polarizar el dieléctrico, entonces ahí la diferencia potencial entre esas placas disminuiría. Exacto. Ya. Sí, bacán. Y lo que ocurriría con las cargas, entonces, cuando se pone el dieléctrico también disminuiría ¿Estas cargas de acá? la de las placas. No, pues las placas están fijas, porque tienes que pensar que esta cuestión está aislada. ¿Cachai? Y no tienen dónde Ah, moverse las placas. O sea, las cargas en las placas. Por eso disminuye la energía, porque no tenéis de dónde sacar más energía. ¿Cachai? La carga termina siendo la misma. tiene que ver más con la diferencia potencial y no con las cargas. Es que tiene que ver que aunque la carga aquí está fija sí o sí, en cambio cuando tú tienes conectado esto a una batería, la carga que tienen esas placas depende de la diferencia potencial que tú le estés conectando, ¿cachai? Ah, ya. Entonces, en el primer caso, las cargas no deberían cambiar las placas. Exacto. Entonces, ahora el caso de la batería, En que, este caso sí pueden cambiar, pues, porque la idea es que esto impone que esto te da una diferencia potencial constante. entonces si le pongo la batería, eso hace que compense la energía que iría perdiendo al polarizar, tratar de El, polarizar el dieléctrico. exacto. Eso mismo es lo que pasa. Ah, ya. Y ahora como que lo comprendo mejor cualitativamente. Cool. Entonces, como el vaso mental, la batería, entonces va compensando esta energía que se pierde y las cargas de las placas sí podrían cambiar. Variar, exacto. Es una fuente, esa es la idea. Y entonces, versus cuando se le agrega la batería, las cargas deberían disminuir. Podrían disminuir o podrían aumentar. Depende de lo que pasa con el medio que está entre medio. Nosotros vimos que en el auxiliar pasado lo calculamos para un caso esférico, ¿sí? ¿Era esférico? Creo que sí. Y vimos que las cargas aumentaban, ¿sí? Que tiene sentido porque, claro, lo que hace esto es compensar la energía que se perdió y como lo compensa, le mete más carga a las placas. ¿Cachai? Ah, ya. ¿Y hay algún ejemplo de un caso particular donde disminuiría la carga? No estoy seguro. No recuerdo haber visto o haber resuelto algo así. Pero eso se puede, o sea, eso depende de cada caso, yo creo. Tenéis que empezar a calcular. Pero me tinca que siempre aumenta, o sea, con un dieléctrico que se comporte bien. Sí, por eso uno, de hecho, puede decir que la capacitancia de un dieléctrico, o sea, de un condensador, con un dieléctrico entre medio es una constante por la capacitancia que tenía antes, sin el dieléctrico. O sea, la capacitancia aumenta al final almacena más energía, eso es lo que importa. Entonces, si es como un dieléctrico ideal, debería aumentar. Sí, sí, algo así. Ya. Y hay una cosa que me queda duda con la fórmula de energía en esos casos cuando o teníamos carga constante o voltaje constante Ah, y que uno era uf, menos el trabajo y el otro era más, entonces no entendí mucho a qué se refería. sí, espera un poco, déjame buscar Era la un formulita. trabajo sub B y Bueno, otro un trabajo sub sí, grado. sí. Eso es de la clase 10, creo. Déjame revisar. No sé si quieres responder tú, Pauli, por mientras yo busco esto. Estoy pensando.
Dale. No, era de la clase 9. Me equivoqué. Ah, claro, ya, y creo que ya las conté. Me refiero a que cuando tú tenías ahí el... Espérame. Que tenéis fuerzas entre conductores, ¿o no? Fuera de fuerzas entre conductores. Sí. Exacto. Y tú tenías un caso, el caso A, que es lo que tiene el profe escrito en sus notas, que la carga es constante. O sea, tú tenías un conductor acá y otro conductor acá. Y esto está en una carga constante. Déjame ver la carga cómo es. El profe no la puso, ya, filo. Entonces tenemos que una carga Q y una carga Q, qué sé yo. O Q da lo mismo. Y el profe dijo que el trabajo, bueno, el diferencial del trabajo mecánico era lo mismo que el diferencial del trabajo del Q, variación de energía eléctrica, sí, a Q constante, claro, que era la variación de energía eléctrica, o sea, el trabajo para desplazar esto un poquito, una distancia infinitesimal, o sea, moverlo hasta ese punto, todo este borde, por ejemplo, el profe dijo que era la fuerza eléctrica, era menos el gradiente del trabajo, o sea, de la variación de energía, ¿cierto? Y eso es lo mismo que estamos explicando antes, o sea, es parecido, porque acá tenéis carga constante, ¿cachai? Entonces, cuando tú muevas esto, la energía va a variar del sistema, ¿cierto? Sí. Porque claro, están interactuando eléctricamente estas dos cosas, a priori. ¿Cómo o sea, cómo va a ser entonces la fuerza eléctrica que debería gastarse? Uno siempre puede asociar la fuerza al trabajo que se realizado por esa fuerza, ¿sí? ¿Cómo se relaciona? Bueno, con el gradiente. En este caso, lo divertido es que esto es como súper bien portado, son dos cargas moviéndose, ¿cachai? Y el trabajo es simplemente el trabajo que genera la fuerza, la única fuerza que existe, que es la fuerza eléctrica, ¿ya? Ahora, el caso contrario, que es el caso que es más interesante, es el caso en que tenéis potencial constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí, al igual que lo que hicimos delante, no tenemos solo esto interactuando. En verdad, esto lo tengo conectado a una pila, a una fuente. Entonces tiene carga variable. ¿Cachai? A un potencial B sub Sí. 0. Entonces ahora el trabajo no es solo el trabajo que se va a ejercer entre, no sé, una carga Q y la carga que esté aquí, que depende incluso del tiempo, pero eso da lo mismo, que la carga que está aquí, sino que tenéis que agregarle el trabajo que compensa esta variación de energía, ¿sí? Que es para mantener el potencial constante. ¿Sí? Que es el trabajo que ejerce la batería. ¿Cachai? Lo que compensa para poner energía aquí, que es lo que estábamos conversando recién, pues, cómo variaba la energía a potencial constante. ¿Cachai? Y el profe lo que escribió fue que el trabajo mecánico, ahora los deltas de trabajo, las diferenciales de trabajo, del trabajo mecánico más el del trabajo de la batería, o sea, lo que compensa la batería, es igual a el trabajo, no sé qué es de bueno, el trabajo total. Déjame correr esto porque me quedo como muy encima. Y esto es el trabajo total. Para mover todo esto. ¿Cachai? Una distancia el conductor. ¿Sí? Ahora, el trabajo de la batería, no estoy seguro cómo se escribe, pero el profe dice que el trabajo de la batería, que esto, no me acordaba de esta parte del curso, es la suma, estoy leyendo lo que dice la nota del profe, nada más que eso, y interpretando un poco, que es delta QI por BI. A ver. Entonces dice que el trabajo a la batería es la carga que estás moviendo, agregando a la batería por el voltaje que tiene la batería. ¿Cierto? Eso es lo que está diciendo ahí. Y dice que es 2 veces el trabajo total. Eso no estoy seguro. Estoy copiando lo que dice el profe, que esto es de y el trabajo. El B es por a potencial constante, eso está tratando de decir.
¿Por qué En es esos dos esto? casos, los dw sub u o dw sub v es el trabajo total, pero Sí, esto es el según trabajo carga o total, según voltaje. claro, según la carga constante o voltaje constante. Muy bien. Ah, ya. Sí, notación nomás. No estoy seguro de dónde saca el profe esta relación, te voy a ser bien sincero, pero, o sea, espero que se entienda que el trabajo total ahora, claro, es el trabajo mecánico más el trabajo que ejerce la batería, eso es como la parte importante. Y esto dice que entonces que la fuerza eléctrica es más el gradiente del trabajo, ¿sí? En vez de menos. A ver. Me imagino que es porque... ¿Sí? ¿Alguien está hablando? Sí, creo que es que el profe creo que lo definió como que el Q es C por B, parece. Ya. Entonces, cuando pones eso en, en el trabajo, como que te da un medio de la capacidad por el voltaje al cuadrado. La Ah, energía. ya, claro, la energía. Claro, y por eso después pone el gradiente de la energía. Ya, sí, puede ser. Bueno, pero al final lo que importa de esto, de todo esto, es que el trabajo total en general es mayor, ¿cachai? Sí, pues, el trabajo total. Porque el trabajo mecánico más el trabajo de la batería, ¿ya? Eso te da esta diferencia, porque ya como como dice el profe dos veces, o sea, no estoy, de nuevo, no estoy muy seguro cómo resuelve esto, me imagino que tendría que revisar la clase. Le da que es dos veces el trabajo total, entonces te da este cambio de signo que es como para que el gradiente sea al otro lado, ¿ya? Pero de nuevo, no estoy muy seguro. ¿Cómo se relaciona con la energía del sistema? En este caso, cuando un condensador se mueve, tú sabes que el trabajo, o sea, la energía total de un sistema, la energía total de un sistema en este caso sería la energía eléctrica que almacena un sistema menos el trabajo que se pierde al mover el sistema, ¿sí? Eso es de mecánica. ¿Sí? O sea, si algo tú tenías una energía, o sea, por conservación de energía, si tú tenías una energía inicial que era tanto, U sub I, esa energía tiene que ser después la energía eléctrica que tenga este sistema menos el trabajo que hiciste para desplazarlo. ¿Sí? Eso podría servir. No sé qué tanto sirva, pero de nuevo es de mecánica. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda. ¿Sí? Muchas gracias. De nada. Eh, es con respecto a, a un ejercicio que hizo en clase el profe. ¿Ya? Eran dos placas, era un condensador de dos placas Uh-huh. planas. Cada una tenía un área A y una tenía una carga más Q y la otra menos Q. Y en medio se ponía un dieléctrico que decía que el epsilon variaba con respecto variaba con respecto a la posición X. Pero mi duda, bueno, después el profe lo que hace es como calcular primero, no me acuerdo qué le pedían, era como, bueno, calcula el campo, después la diferencia potencial y la capacitancia, pero también calcula el vector de desplazamiento. Y bueno, lo primero que hizo fue calcular la densidad de carga, que dijo que era Q partido A, que eso como que lo pensé y como que tiene sentido ¿Ya? para mí. Pero el vector de desplazamiento no entendí cómo lo calculó. Como que dijo ya la densidad de carga superficial es Q partido A más menos Q. Y por lo tanto dice que vector de desplazamiento es la densidad de carga producto punto el vector, o sea, X toco. ¿Ya? Claro, es por Gauss, pero no,
como que no, no lo veo. Ya, entonces tú estás tratando de hacer este problema. Es un medio, ¿cierto? Claro, Ya. en realidad el X iba creo que iba hacia la derecha. O sea, Sí, pero no, en es realidad como lo mismo, ¿no? está bien, está desde otro plano, desde otra perspectiva. Ya. ¿Cómo aplicáis Gauss aquí? Tenéis que usar Gauss de... bueno, asumís claramente que el campo tiene que tener simetría, alguna simetría, en este caso que apunta solo en X, y en un DS. Esto es la carga libre, ¿cierto? ¿Cómo así esto? Aquí voy a asumir que tengo una carga Q y otra menos Q. Y... Oye, disculpa, estoy como calentando motores todavía. Imagino que tomáis una superficie así. Pauli, anda corrigiéndome si es que estoy muy perdido. Tomáis un cilindro en la Un que tiene una cilindro. placa. O sea, en verdad, creo que Es como lo mismo, creo. Pero asumís como que el cilindro tiene cierta área, ¿no? y el flujo está por Claro, la sí. tapa. Dice que Claro. es de área Sí, todo toma un cilindro de toda área A. la Esto armadura. nos da un poco lo mismo. Entonces, en toda el área A, despejando, o sea, ignorando términos de borde, esto sería de X por A, y esto sería la carga libre, ¿cierto? Y en este caso la carga libre es la carga Q de toda la placa. ¿O no? O podéis decir que esto es la densidad superficial de carga por el área, también es lo mismo. ¿O no? Por el área. Pero ¿por qué sería lo mismo? Porque es la carga que está en toda la placa, pues, la placa de arriba. O sea, si tú Ah, tienes que claro. esto tiene una densidad de carga, y tú tienes que el área de todo esto sea área, o sea, sea A, o sea, uno al final hace que este cilindro tenga el área, la misma área de la placa. Tú puedes decir al tiro que es la carga total de la placa es simplemente su densidad por el área. ¿Sí? O sea, podía ser la integral si queréis, pero como que no lo veo necesario. Cuando Ya. es uniforme podéis sacar el tiro la densidad. Claro, claro, eso, porque es uniforme esta cuestión, esto es una constante. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Sí, ya, Sí, como que... Muchas gracias. cool. Tomás había preguntado sobre las condiciones de borde. Creo que sí, déjame revisar qué parte. Sí, pero me dijeron que igual en las dos anteriores, en los dos horarios de consulta anteriores habían respondido sobre eso, así que para que no gasten tiempo, igual puedo ver eso, o sea, Ok, o sea, los videos no sé, anteriores. cómo te acomodes. En general, como comentario, tienes que fijarte bien en qué dirección está tu campo y dónde va a estar la interfaz, si es que está como paralela a la dirección del campo o perpendicular, y aplicar ahí las condiciones de borde que apliquen para cada caso. No sé, tienes la fórmula de la condición de borde y te fijas si es que, no sé, la interfaz está como, no sé, hacia el lado o arriba o abajo, y el campo pasa entre medio. Y ahí vas a tener distintas condiciones en cada caso, y aplicas la fórmula nomás, no es mucho más que eso. Es como para saber cómo varía el campo y cómo varía el vector de desplazamiento en los bordes. Un detalle, ojo que aquí me equivoqué, me acabo de dar cuenta. Acá yo dije que esto funcionaba todo muy bien, pero si uno quiere calcular el campo eléctrico, esto de aquí no está correcto. O sí, no sé, creo que no. Esto es la integral cerrada del epsilon que depende del x por e de x. Era lo mismo. Y, sorry, pensé que estaba mal. Y ahí el ds. Sí, porque nunca integramos en x, así que darle. Eso, como comentario extra. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Yo tengo una duda de un control, no sé si se las puedo hacer. ¿De un control? Es un control del profe del 2017. Mi control. Ya, déjame buscarlo. Es un condensador de placas paralelas que tiene como dos medios adentro.
como una parte tiene vacío y otra parte tiene dieléctrico. Ah, ya, sí, cómo olvidarlo. Ok. Y la pregunta es cómo calcular cuánto tiempo pasa hasta que las placas disminuyen su carga a la mitad. Ujú. Y con el profe vimos como una ecuación para calcular como la carga en función del tiempo, pero me confunde si esa ecuación sirve porque para llegar a ese resultado usamos como la divergencia de J, y como aquí habrían dos medios, como que habrían dos J distintas, ¿o no? Pues si hay vacío, por eso no hay J. Ya, y lo otro es que no sé muy bien cómo aplicarlo, porque me confunde pensar qué pasa con el tau, como con el tiempo de relajación, Ujú. viendo que hay dos medios. Y tiene pauta ese problema, pero en verdad no entendí nada. Sí, sí tiene punto. Déjame buscarla como para no mentirte. Bría 2017. O sea, al final igual llegan como a algo de la forma de la misma ecuación que vimos con el Sí, profe, sí, es como lo pero mismo. como con unas constantes que no entiendo dónde está ahí. A ver, consigue el problema ya. Ya, ok. Entonces el problema 3 de ese control. Y los chiquillos que resolvieron. A ver, ustedes dijeron que la ecuación de corriente era I igual a menos de Q de T, ¿cierto? A la corriente que se sale de las placas, que va de una placa a la otra. ¿Sí? O sea, ¿cachai por qué es esa ecuación de corriente, cierto? Sí. ¿Sí? Ya, ok. Ya, entonces necesitan varias cosas. Necesitáis la carga y necesitáis la corriente. Dice que la carga de la placa es... uso A y B, saco las placas totales, ya. Y busco la corriente. Pero lo único que hizo fue encontrar el campo eléctrico. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, como tiene el campo eléctrico, puedo decir que el medio es óhmico. Así es sencillo. ¿Es qué? Es óhmico, o sea, obedece la ley de Ohm, o J igual la conductividad del medio por el campo eléctrico. Ya, sí. Ajá. Y de nuevo, por la única parte que fluye J es en ese medio B que pone ahí, que es donde está el dieléctrico, porque en el vacío no puede fluir carga, ¿cierto? Claro. Entonces, la integral del J, en este caso, o sea, si bien tiene un campo eléctrico que está en todo el espacio, él lo único que hace es evaluarla en esta parte del espacio, que es por donde está el medio. ¿Sí? Entonces, la integral del J la tiene que hacer sobre el medio B. En este caso es donde está esta X que define. ¿Sí? Sí. Entonces, con eso encuentra la corriente total. ¿Sí? Y por eso le queda esa constante media fea que está ahí. ¿Sí? Porque eso viene del campo eléctrico, de la integral del campo eléctrico. ¿Cachai? Y eso lo identifica como el tau, porque son puras constantes. O sea, esa X es una constante, el lambda también, el B también. Entonces, por eso identifica eso como el tiempo de relajación. ¿Cachai? Me perdí. Voy a... ¿En qué Tranqui, momento pasamos a que eso era el tiempo de relajación? tranqui, voy a rayarlo un poco. Entonces, me estoy yendo con la pauta. Entonces, el problema, me ven la pantalla, ¿cierto? Sí. Ya, entonces el problema es parecido al anterior. Tenéis dos placas paralelas, pero ahora el medio está hasta la mitad. Está ahí. Y está todo relleno con esta cosa. Se me perdió ese verde. Ahí está. Ya, y tú dijiste que esto tiene un largo B. Y de partida se da en un X, que es el tamaño que tiene este medio aquí. Este bloque. X. ¿Ya? Bueno, déjame ver. Este es estoy haciendo más o menos lo que dice la pauta. Este es el medio A y este es el medio B. ¿Ya? Esto tiene una carga sub 0, una más carga sub 0 y acá hay una menos carga sub 0. En verdad, un poco lo mismo. Ya, y entonces encontrar el campo eléctrico. Me imagino que el cálculo del campo eléctrico está más o menos claro. No hay mucho que darle vuelta. Es el campo eléctrico, hay que usar alguna condición de borde entre medio, ver las condiciones entre las placas. Y lo que llega es que esto es la carga por una constante que está B menos X por B epsilon 0 más X B epsilon epsilon. ¿Sí? Eso es el campo eléctrico. Y esto está apuntando en esta dirección. ¿Sí? Si no, no tiene mucho sentido.
Ahora, tú sabes que este medio de aquí, que tiene un epsilon, es un medio que cumple la ley de Ohm, o sea que tiene una conductividad sigma, y el J es igual a la conductividad por el campo eléctrico. ¿Ya? Y por tanto, la corriente que fluye por este medio, o sea, que fluye, que tú lo puedes pensar como a través de esta superficie, que es el bloque de dieléctrico, es igual a la integral por la superficie B, que es la superficie que está acá, del J. Eso se entiende, ¿cierto? Sí. Ya. Ahora, creo que nos dan esta superficie. Dicen que esto es cuadrado, entonces la superficie es bien sencilla y como esto tiene tiene simetría, no tenemos que integrar en el lado, así que nos queda simplemente el campo eléctrico, que es lo que hicimos recién, por la superficie, y la superficie creo que por enunciado es, en este caso, X por B. ¿Ya? Y el campo eléctrico entonces nos da simplemente, creo que se van unos B, estos B se cancelan, queda sigma, aquí me falta un sigma, que es el de la conductividad, sigma XQ partido en B menos X por epsilon 0 más X en epsilon. ¿Ya? Y eso es la corriente. Ahora, tú sabes de la ecuación de corriente que la corriente es igual, además, a menos dQ a dt. ¿Sí? Sí. Ya, entonces tú sabes que el dQ a dt es igual a menos, va a ser menos por el otro lado, y esto es la corriente, que es lo que saqué acá arriba. Ah, ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las variables de esta EDO? El Q. ¿Sí? Lleva una EDO lineal de primer orden y negativa. Entonces tú puedes identificar cosas acá. ¿Qué es lo que identifica en el enunciado? Y lo que hizo el profesor en clase, que esta cosa que está al lado del Q, que lo acompaña, si es que hay un negativo adelante, esto es el menos, es 1 partido en tau. ya, sí. ¿Sí? Ahora Porque sí. entonces tú puedes resolver la EDO aquí y te va a salir que eso es lo que acompaña el tiempo. ¿Cachai? Sí. Gracias. Bacán. Igual me queda una pequeña duda de la pauta en particular. Ujú. Que al principio cuando están como, muy al principio, como en la segunda línea, ¿Ya? ponen como que la carga total es igual a la carga en A menos la carga en B, que sí, o sea, más Sí. la carga en B, que tiene sentido. De ahí lo escriben como densidad por área, pero de ahí como que reemplazan la densidad por D, como por el vector de desplazamiento, y no entiendo ese paso. Eso es el vector de desplazamiento. Sí, el vector de desplazamiento. Eso es porque. Eso es por ley de Gauss, ¿no? Ah, claro, sí, sí, sí. Sí. O sea, sí, me acuerdo Sí, que ese año nos insistieron mucho en que podíamos llegar a hacer esos cambios por ley de Gauss. no, sí, sí, es como lo mismo que preguntó el compañero antes, como Sí. de dónde Sí, pues porque es el condensador de placas paralelas. Tú sabes que la carga en este caso es igual al vector de desplazamiento. Sí, eso. Ahí tengo otra pregunta de Ujú. otro concurso. De Mansilla del 2017, Ya. la P3, que es como un cilindro, o sea, un condensador cilíndrico, de nuevo como con dos medios distintos. Ujú. Sí. Ahí, espera, déjame buscar lo que hice. A ver. Aquí está. Ya, aquí está. Ya lo que pensé yo fue como sacar el desplazamiento con una carga X, como asumía una carga Q. Ujú. De ahí hacer como lo típico y después calcular esa carga Q con la diferencia potencial. Ya. Ya, mi problema está en que me quedan dos campos distintos en principio, porque hay dos permitividades distintas, Ujú. pero por condiciones de borde los campos son iguales al final. Ya, sí. Ya, entonces mi pregunta es que después cuando quiero integrar el campo para sacar la diferencia potencial y calcular Q, como que no sé cuál de los dos campos usar, porque en teoría son iguales, pero igual en las ecuaciones los tengo con dos permitividades distintas y se integra con respecto a la variable radial, no a la variable z. Entonces, como que no se me separa la integral entre los medios.
A ver, ¿cómo No sé se si puede se ayudar entiende aquí? mi pregunta. Sí, no, sí se entiende. Ya, cuidado aquí que o sea, esto está potencial constante, ¿cierto? Sí, Entonces es muy factible que en cada medio haya una carga distinta, sí, también lo pensé. ¿sí? O sea, puede ser que en D1 haya una densidad lineal distinta que en D2, Sí. ¿sí? Y eso Ah, es porque es así, claro, ¿cachai? ya. Es porque está a potencial constante, no porque tiene una carga el Entonces, conductor. entonces podría como hacer las dos integrales separadas y decir como ya en este medio la carga es tanto y en este es tanto. ¿Sí? Ya, es que finalmente, como comparándolo con lo que les dio en la pauta, porque en la pauta lo hicieron como con un enfoque muy distinto, Ya. les da solo una carga, como igual, para todo, como que ellos Es no que es hacen la como carga total, carga. ¿o no? Claro, sí, es la carga total. Y al final como que yo llegué a lo mismo, pero no confío como en, en lo que hice, como que siento que nunca tomé en cuenta esto de que podrían haber dos cargas distintas. Sí, pues de hecho ahí dice que el cálculo de capacidad debemos calcular la carga de cada placa, se utiliza la ley de Gauss para cada uno de los medios, ¿cachai? Y dice que es un medio, un DI y un Q sub I. Entonces la carga total tiene que ser la suma de esas dos cargas. Claro. Ya, entonces podría ser esto como de calcular la diferencia potencial para los dos medios independientemente. Ya, ya. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Alguna duda, Pauli? ¿No? Bueno, entonces dejémoslo hasta aquí. Parece que no hay más dudas. Cualquier cosa, de nuevo nos pueden mandar un correo si tienen más dudas. Y eso, o sea, traten de postear también cosas en el foro para que todos sepan lo que se está preguntando. Creo que le hace bien a todos, le hace bien a ustedes para poder como escribir sus dudas, como procesarlas. A mí me pasaba mucho que cuando quería preguntar algo lo escribía en el foro y escribiéndolo me respondía solo. Eh, uno como que al escribirlo procesa un poco mejor la información. Eh, eso, así que traten de usar el foro porque está como medio vacío, estamos como solo nosotros publicando en el foro. Pero eso. Ya pues chiquillos, que estén bien. Lo dejamos hasta aquí, cuídense. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, Bye. chao. Chao, Chao. chao.